Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional anunció hoy las bases de la reforma a la salud. La ministra Carolina Corcho reveló que habrá gratuidad en los servicios médicos y que los hospitales públicos dejarán de ser empresas para transformarse en instituciones del Estado. Agregó que se eliminará la intermediación financiera y administrativa en el sistema de salud. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN piden a Estados Unidos que participe en la mesa de negociación mediante un enviado especial, tal y como sucedió durante los diálogos con las FARC en La Habana, donde estuvo como representante del gobierno norteamericano Bernard Aronson. Las dos delegaciones, en su primer anuncio de acuerdos tras la primera semana de negociaciones, invitaron a Brasil, Chile y México a que participen como garantes del proceso de conversaciones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cientos de mujeres tomaron las calles de Bogotá en rechazo a la violencia de género en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, hasta octubre de este año hubo 500 feminicidios y los ataques violentos contra las mujeres han aumentado más de 25%. La protesta complicó el regreso a casa para algunos bogotanos. Troncales de Transmilenio, como las de la carrera 30 y la 26, fueron bloqueadas. Un grupo de feministas irrumpió en la Universidad Distrital de La Macarena y destruyó varias oficinas, puertas, sillas y computadores, así como mobiliario que fueron vandalizados. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Hombre armado ataca 2 escuelas en Brasil. Deja 3 muertos y varios heridos. Autoridades en Estados Unidos hallan un estremecedor mensaje en el teléfono del atacante de Walmart. China recrudece su política del anti-COVID. Ahora construye muros para aislar barrios con contagios. Cardenal acusado de fraude graba conversación con el Papa Francisco. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un joven armado desató el pánico en Brasil al atacar 2 escuelas. Este tiroteo dejó 3 personas muertas y 11 heridas. Los incidentes de violencia en centros escolares brasileños han registrado un preocupante aumento en los últimos años. Esta vez el horror se tomó al municipio de Aracruz, a unos 600 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro, donde un hombre en ropa de camuflaje ingresó a 2 instituciones educativas en pleno horario de clases. El atacante quedó captado en cámara cuando corrió hacia el interior de una de las escuelas esgrimiendo una pistola, mientras otras personas intentaban escapar de él. Este solo levanta el arma y dispara sin detener su marcha. El doble tiroteo dejó varios muertos y más de una decena de heridos, mientras las autoridades confirmaron la captura del atacante, que según ha trascendido en medios, es menor de edad y acudía a una de las escuelas que atacó. André Bing, el gerente de 31 años de Walmart, que masacró a 5 personas en la tienda en Virginia, Estados Unidos, dejó un macabro mensaje en su celular. El atacante asegura que sufría acoso, mientras pidió perdón a quienes se convertirían en sus víctimas, asegurando que no fue planeado y que las cosas simplemente cayeron en su lugar como si Satanás lo dirigiera. El gobierno de China recrudece su política anti-COVID. Ahora construye muros para aislar barrios con personas contagiadas. Según el informe de la Comisión Nacional de Salud, en Pekín se detectaron en la última jornada más de 1.000 nuevos casos de COVID-19 de transmisión local. La frustración y el enojo de los ciudadanos de la capital de China ha empezado a recrudecerse en los últimos días debido a las medidas extremas que ha comenzado a implementar el régimen para fortalecer su política de COVID-0, al encerrar con muros varias localidades de la ciudad. China continúa aferrada a su estrategia, que se basa en el aislamiento de todos los contagiados, estrictos controles fronterizos, pruebas PCR constantes y confinamientos donde se detectan casos, y para esto ahora le suman la edificación de muros que delimitan ciertas áreas dentro de la capital donde se registran mayor número de casos. Las autoridades prometieron acelerar la reapertura de algunos comercios para que los residentes puedan abastecerse. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que no permitirá imposiciones externas durante las negociaciones entre el chavismo y la oposición. Y estas tienen lugar en territorio mexicano y se reanudarán tras 15 meses de interrupción.
porque hay que poner las cosas en su lugar. No van a venir las agencias de noticias, los medios de comunicación hegemónicos de Occidente y de Estados Unidos. No van a venir gobiernos extranjeros a imponerle a Venezuela nada, ni hoy ni nunca. Escúchenlo bien, escúchenlo en clara e inteligible voz. Nadie nos va a imponer nada, ni hoy, ni mañana, ni nunca. El cardenal italiano Angelo Becciu, que afronta un juicio por corrupción en el Vaticano, grabó en secreto una llamada telefónica con el Papa Francisco. Según declaraciones realizadas ante el tribunal, la llamada fue grabada sin el consentimiento del sumo pontífice y en ella el cardenal habla de $500,000 usados de manera ilícita. La lucha contra la pobreza en Latinoamérica retrocedió 25 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 201 millones de personas vivirán en situación de pobreza para finales de este año, de los que 82 millones se encontrarán en pobreza extrema. De acuerdo a la CEPAL, no se han logrado revertir los impactos de la pandemia y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta al futuro. Y sigue el paro de camioneros en Chile. Hay desabastecimiento en varias zonas del país. El gobierno exigió despejar las rutas. Se trata de hallar una solución a las demandas luego de 5 días consecutivos de paro y de bloqueo de carreteras. La Confederación de Camioneros Fuerza del Norte espera reunirse con las autoridades. Esto después de que el Ministerio del Interior reafirmara que invocará la Ley de Seguridad del Estado contra quienes ejecuten bloqueos en las carreteras. El gabinete del presidente peruano Pedro Castillo será nuevamente renovado tras la renuncia de su primer ministro, quien protagonizó un duro choque con el Congreso de la Nación Andina. Aníbal Torres se convierte en el cuarto premier en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses. Y ahora el mandatario debe nombrar un quinto gabinete en medio de serias dudas sobre su futuro político. Con 36 investigaciones de la Fiscalía peruana por supuesta corrupción y colusión. La NASA publicó una fotografía de la Luna. En el 8º día de la misión a la Luna, este organismo estadounidense publicó una fotografía que fue tomada por una cámara ubicada en uno de los paneles solares de la nave espacial Orión. El cuadro revela un fragmento del módulo espacial con una parte visible de la Luna en el fondo. Arquitectos chinos apuestan por las ciudades esponja para lidiar con las inundaciones y reutilizar el agua lluvia en tiempos de sequía. Para amortiguar el impacto del clima extremo debido al cambio climático, las ciudades chinas están intensificando la construcción de infraestructura de absorción de agua. Desarrollan lo que se denomina ciudades esponja. En lugar de depender de la infraestructura gris de diques, tuberías, presas y canales, las ciudades esponja permiten que las zonas urbanas succionen el agua en épocas de mucha lluvia y la liberen en tiempos de sequía. Los parques construidos sirven como un acuario ecológico capaz de retener 1 millón de metros cúbicos de agua durante las inundaciones y pueden mantenerla en uso, purificarla y reutilizarla para el riego de plantas en lugar de simplemente descargarla al sistema de alcantarillado. Estos conceptos podrían utilizarse en ciudades de todo el mundo para combatir las inundaciones, absorber el dióxido de carbono, aumentar la vida animal y vegetal y ampliar los espacios verdes. El primer puerto espacial marino del mundo lanzará viajeros a la estratosfera en un globo. La revolucionaria empresa de turismo Space Perspective anunció la adquisición de un barco llamado MS Voyager, que se está convirtiendo en plataforma de lanzamiento para su sistema de globos Spaceship Neptune. El globo llevará a las personas a la estratosfera para ofrecer vistas como las que se experimentan desde el espacio. La compañía ofrece vuelos no solo al amanecer, sino también al anochecer. El barco le da a la compañía la flexibilidad para ofrecer vuelos desde diferentes lugares, incluido el potencial de vuelos durante la aurora boreal.
El buque de 89 metros de largo se está convirtiendo en una plataforma de lanzamiento, ahora en un astillero de Luisiana, y debería estar listo para el próximo año en Puerto Cañaveral, en Florida, como puerto base. Muy buenas noches. La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, dictó hoy una histórica resolución de conclusiones sobre la responsabilidad de las antiguas FARC con los más graves crímenes cometidos por esa guerrilla durante los 50 años de guerra que vivió nuestro país. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Roberto Carlos Vidal, actual presidente de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Doctor Vidal, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué consiste la resolución que ustedes dictaron hoy? Esta es una decisión fruto de 5 años de trabajo de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción, que cierra una investigación que tiene pocos precedentes en la justicia colombiana. Es una investigación que partió de lo que había logrado la justicia ordinaria y la fiscalía en su momento, pero lleva la investigación más allá, para hablar primero de crímenes masivos. Estamos hablando de más de 20.000 secuestros que realizó las FARC. 20.000 secuestros. Que realizó las FARC durante 10 años, en una política que ellos anunciaron en un documento que hicieron público y en el que comenzaron esta práctica contra la población civil, y que por eso constituye un delito muy grave en términos internacionales. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir que la ofensa del delito se realizó primero contra sus víctimas directas, que ofendió a la comunidad colombiana en conjunto, pero lesa humanidad en concreto significa que ofendió a la humanidad por las dimensiones, la profundidad del daño que implican esos delitos. Por eso la afirmación que hace la Sala es sumamente importante. Ahora, lo segundo... Pero primero, doctor Vidal, ¿esto quiere decir que la acusación es de haber cometido delitos de lesa humanidad? De lesa humanidad, sí. Aquí estamos hablando de crímenes de guerra que violaron las normas internacionales de la guerra y delitos de lesa humanidad. Lo cual quiere decir, doctor Vidal, que la justicia internacional tendrá a su cargo la investigación o la condena de los delitos. Esto quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo un juicio sobre la base del derecho internacional. Sí. Si quiere, la JEP en este momento es un tribunal que toma una decisión internacional que está supervisada por la CPI y avalada por la Corte Penal Internacional. ¿Y esto supone qué tipo de sanción o de pena, doctor Vidal? Mire, las sanciones que median acá se hacen también bajo el segundo elemento que es clave, y es que los miembros del antiguo secretariado de las FARC reconocieron su responsabilidad. Sus delitos. Sí, reconocieron eso. Estas imputaciones que hizo la Sala, reconocieron la calidad de esas imputaciones. Mejor y dicho, en esas confesaron sus delitos. Sí, señor. Y hubo una audiencia pública. Y los admitieron, sí. Sí, en la que estuvieron las víctimas. Y ellos reconocieron su responsabilidad y en muchos casos pidieron perdón por lo que habían hecho. Eso es muy relevante porque permite entender cuál es el tipo de sanciones que se imponen aquí. Este no es un proceso ordinario en que hay un debate entre el Estado y el compareciente, sino sobre la base de ese reconocimiento, ellos reciben un beneficio que está en los acuerdos y que es acceder a las sanciones propias de la JEP. Las sanciones propias significan varias cosas. Primero, que son sanciones que se cumplen por fuera de la cárcel. No son sanciones de cárcel. No son de encarcelables. Exacto, no van a estar encerrados en un establecimiento carcelario. Sí. Segundo, son sanciones que duran de 5 a 8 años, en los que ellos tienen dos cuestiones. La primera... ¿De 5 a 8 años de qué? Esto, de cumplir su sanción propia, que implica, por un lado, una restricción de derechos. Ellos tienen una restricción, que es que van a estar monitoreados, tal vez por sistemas personales y sistemas electrónicos. Segundo, que... Pero perdón,
No lo entiendo ahí. ¿De todas maneras van a ser detenidos? No es una detención, pero sí hay una restricción de derechos. Restricción Sí, de movimiento. Exacto, de movimiento. Tienen que estar en unos lugares que va a determinar el tribunal, unos lugares limitados. ¿Que va a determinar la JEP? Sí, señor. El tribunal lo va a determinar, que es el proceso que sigue ahora, determinar las condiciones específicas de esta sanción. Ellos pierden su libertad. No, señor, no pierden su libertad, pero tienen restringidos sus derechos. Puede ser una cosa un poco compleja. Es perder la libertad en términos del derecho penal, es ir a una cárcel donde usted pierde. Eso no va a ocurrir. Pero ellos van a tener limitados sus derechos. Y esa limitación, básicamente, la ley dice van a vivir en una zona que está determinada. ¿Sí? Puede ser un municipio o tal vez un territorio más pequeño. Segundo, van a estar sometidos... Perdón, ¿van a estar en ese lugar? Sí. Ellos tienen que estar en ese lugar. ¿Van a estar concentrados ahí? Van a estar concentrados y aquí va lo segundo... Es más dicho, ellos no van a estar en sus casas. No van a estar en sus casas en el sentido en que ahora estos proyectos lo que tratan es de vincularse a la reincorporación también, ¿sí? Entonces no van a ser alejados de sus familias, pero lo que sí van a estar es en zonas en función de los proyectos que van a realizar. ¿Pero en varias zonas? Es posible que sean varias zonas. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque esa restricción de derechos, que valga decir también que va a estar supervisada por Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha creado una misión de verificación que una de sus funciones es vigilar que los comparecientes de todos los tipos cumplan sus sanciones. Pero aquí no están simplemente confinados o algo así, sino que están allí puestos para realizar unos proyectos, y ese es el segundo componente de las sanciones de la JEP. No están allí como estaría una persona en la cárcel encerrado, sino que tienen que estar trabajando en proyectos que contribuyan a la reparación de las víctimas. Eso es lo que la ley llama trabajos y obras, acciones con contenido reparatorio. Eso es también lo que aparece en esa decisión de la sala. Comienzan a contemplarse esos proyectos en los que ellos van a estar trabajando. ¿Pero van a estar concentrados en algún lugar? Mire, ellos van a tener esta limitación de derechos en función de los proyectos que están realizando. Y la ley nos dice, un poco, el tribunal debe decir, están en un municipio, por ejemplo. Esta gente no puede salir de la cabeza del área del municipio en la que están cumpliendo un proyecto. Eso es. Pero a ver, ustedes dicen, la sala concluyó que Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alapi, Julián Gallo, Rodrigo Granda, han reconocido su responsabilidad por los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el juicio que les han adelantado. Esto supone que ellos, dicen ustedes, tendrán sanciones entre 5 y 8 años. ¿5 y 8 años de qué? De estar con una restricción de derechos realizando proyectos para la reparación de las víctimas. ¿Restricción a qué derechos? Básicamente son los derechos a la movilidad. ¿Sí? No van a estar encerrados en un establecimiento, pero van a tener unos lugares donde se pueden mover y donde no pueden salir. ¿Serán varios lugares? Es posible que ellos se vayan a mover de acuerdo a los proyectos a varios sitios. Van a tener restricciones como las que ya tienen de salida del país y todo el régimen de condicionalidad. Pues van a tener que pedir permiso cuando lo tengan que hacer. Y tienen un régimen de condicionalidad que es el más importante del fondo de las sanciones, que es, tienen que mantenerse leales al cumplimiento de las obligaciones del acuerdo, es decir, no volver a tomar las armas, ¿sí? Y no volver a delinquir. Esto conecta las sanciones de la JEP con la preocupación más grande que nos han manifestado las víctimas, que son las garantías de no repetición. Y es que esto no vuelva a suceder y que esos comparecientes, como ya lo están siendo, se vuelvan garantes de esa no repetición. Ahora, ¿qué pasa, doctor Vidal,
si uno de los sentenciados, ¿se puede decir sentenciados? Sí, señor. Sí. Sí. No vivió las normas fijadas por ustedes. En la ley está previsto que el tribunal tiene un mecanismo de seguimiento. Cualquier violación de ese régimen que estaría reportada por el mecanismo, inmediatamente tiene una consecuencia en las decisiones, que es que pueden perder este beneficio enorme de las sanciones propias e ir a un tratamiento penitenciario ordinario. ¿Eso significa perdón? No, señor. No, señor. ¿Qué significa? Esto significa, primero, unos aportes muy importantes a la verdad. Recuerde que aquí el sistema de la JEP está construido sobre la base de la protección de los derechos de las víctimas. Y por eso es que se dan estos beneficios, porque esos miembros de las FARC hicieron aportes sustanciales a la verdad. ¿Sí? Los 5 años de investigación, desde trabajo con ellos y con las víctimas haciendo preguntas. ¿Dónde está la persona secuestrada? ¿Dónde está el desaparecido? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los móviles? Estas personas hicieron grandes aportes a la verdad, primero. Segundo, el reconocimiento de responsabilidad media aquí. ¿Sí? Y tercero, esta idea de que el proceso de la JEP desemboca en la reparación de las víctimas. ¿Sí? La cárcel no resuelve eso. Los proyectos reparatorios sí contribuyen a la reparación de las víctimas. Y mire, doctor Vidal, después de comerciales, ¿cuál es la reparación a las víctimas? Muy bien. En un minuto. ¿Cuál es, doctor Vidal, la reparación a las víctimas a la cual están obligados los sentenciados hoy? Quisiera ponerlo en un contexto, Yamit. El daño que se causó a las víctimas en el conflicto armado es un daño que puede rozar lo irreparable. Es de una dimensión y una profundidad inmensas, y estos procesos han ayudado a entenderlo y a que el país tenga conciencia de eso. El acuerdo ha diseñado una cantidad de mecanismos para reparar a las víctimas. El más importante es la unidad de víctimas, en la que el Estado colombiano es una reparación administrativa, pero también hay restitución de tierras. Hay una serie de mecanismos dentro de las cuales la JEP es uno más, que son estas sanciones. Yo creo que es importante entender que estas sanciones no son toda la reparación, sino una parte de la reparación que le corresponde al Estado ofrecer a las víctimas. ¿Esta parte en qué consiste? En que se dimensiona el daño y a partir de eso creamos unos proyectos en los que van a trabajar ellos. Por eso estamos haciendo en la JEP una cuestión que se llama el sistema restaurativo. El sistema restaurativo es un arreglo de instituciones que crean estos proyectos. Le voy a hablar en concreto de qué estamos haciendo. El primer proyecto que vamos a implementar es el manejo del riesgo de minas y el desminado. Se calcula que el país debe durar los próximos 30 años desminando los territorios en los que se sembraron aparatos explosivos por parte de estos grupos en medio del conflicto armado. Tardaremos pues 30 años. Sí, porque fueron territorios inmensos en los que además se utilizaron aparatos de construcción casera que no son fáciles de detectar. Pero todavía existen. Absolutamente. Territorios como el Caquetá, como el oriente antioqueño. Y mire el agravante, en esa arma de guerra tan cruel, sí, porque es indiscriminada. Sí. Allí cae cualquier persona, sí, campesino, niños. Esos aparatos se sembraron sobre todo alrededor de escuelas, de centros de salud y edificios públicos. Por eso hoy todavía tenemos pueblos fantasmas en los que la gente no puede entrar simplemente porque hay una bandera que dice aquí hay riesgo de minas. Que existen hoy. Sí, pero tenemos muchos y cientos de miles de hectáreas que están en esa situación, hectáreas fértiles a las que no se puede entrar. No. Es un drama terrible de los daños del conflicto. ¿Cuál es el territorio más minado hoy? Hoy sabemos que tal vez la zona del Caquetá del sur del Meta, que fue como el corazón. Caquetá y Meta. Sí, que fueron el corazón de la guerra, fueron de los más minados y siguen minados hasta hoy. ¿Usted tiene, doctor Vidal, o la JEP, algunas cifras sobre cuántos niños, cuántos adultos, cuántas mujeres, cuántos papás, cuántas personas han sido víctimas de las minas? Mire, en este momento no tengo a mano las cifras, pero lo que sabemos es que fue masivo, sí, ¿sí? Y que además
La mina tiene una cosa especialmente cruel, y es que no estaba destinada a matar a la persona que afectaba, sino a inhabilitarla y a generar una carga mayor para el ejército. Entonces, por eso encuentra uno personas mutiladas, tanto en el ejército como en las personas civiles. Es uno de los dramas más terribles del conflicto. Y mire, yo le preguntaba antes, doctor Vidal, si esta resolución de hoy suponía un perdón para las FARC. Le pregunto ahora, ¿las víctimas del conflicto han perdonado? Mire, el perdón es una cuestión muy delicada, porque nosotros hemos aprendido que es una decisión personal y un proceso interno muy difícil. Pero lo que también hemos aprendido en estos procesos y en el acuerdo es que la reconciliación del país no puede depender del perdón. Tienes que depender del respeto de los derechos, tiene que depender de los reconocimientos y de que personas como los miembros de la antigua FARC salden sus cuentas con el país. A esas personas tal vez no las vayan a perdonar nunca, pero lo que les tiene que garantizar el Estado es que ellos saldaron sus cuentas con el derecho, que pueden volver a integrarse a la ciudadanía y que pueden continuar la vida. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de nuestras audiencias y el trabajo entre víctimas y comparecientes. Usted me habló hace un minuto de la restitución de bienes. Sí, en el tema de los bienes, sobre todo, mire que una parte importantísima de los efectos del conflicto fue el despojo de tierras. Estamos hablando de alrededor de 8 a 9 millones de hectáreas que fueron literalmente expropiadas, y a campesinos comunes, y los que fueron expulsados de sus tierras. Hablamos de 9 millones de víctimas del desplazamiento interno. Sobre esas víctimas es que nosotros estamos trabajando, y es un deber del Estado hacer una reparación que debemos de manera colectiva. ¿A las víctimas? Sí, a las víctimas. Pero ahora, los comparecientes tienen que contribuir a esa reparación, pero la reparación de esas víctimas está a cargo de todos, es una reparación a cargo del Estado también. Ese es el proceso que comienza ahora, sí, la reparación. Claro, el proceso que comienza ahora es propiamente el juicio. ¿Sí? Aquí acaba de terminar la investigación. Si usted quiere, en la justicia ordinaria es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. En este momento interviene el tribunal, las dos instancias del tribunal, la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, que va a ser el juicio, y una segunda instancia que es nuestra sección de apelaciones. De allí saldrán unas sentencias, y en esas sentencias ya se define concretamente cuál es la sanción a la que van a cumplir estas personas, y se atribuye oficialmente la responsabilidad. Pero la resolución de hoy ya anuncia que tendrán entre 5 y 8 años. Es lo que solicita. Esa decisión final la toma el tribunal. ¿La que pide el tribunal a quién? Lo que pide la sala al tribunal. La decisión finalmente la toma el tribunal. ¿Qué será cuándo? La ley nos da 6 meses para tomar esa decisión en primera instancia, y luego vendrá la apelación a la que tienen derecho los comparecientes. Pero este es un documento de recomendaciones de la sala de reconocimiento a la JEP. Al tribunal. Nosotros tenemos las salas que hacen la investigación y el tribunal que hace el juzgamiento. Por eso nuestras salas equivalen a un tribunal superior, mientras que las secciones del tribunal equivalen a una alta corte. Lo que vendría ahora, si quiere usted, es en el proceso de la JEP el equivalente al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado a este respecto. Pero lo que ha ocurrido siempre, desde cuando existe la JEP, es que las recomendaciones que hace una sala de reconocimiento son aprobadas por el tribunal. Mire que hasta ahora tenemos 2 resoluciones, es un proceso que se está armando, es una competencia que se está activando, ¿sí? Pero lo que la ley permite es una diferencia entre investigación y juzgamiento. Entonces el juzgador en todo el sistema judicial tiene una autonomía muy grande para tomar sus determinaciones, y esa es la situación hoy del tribunal. Las decisiones de fondo definitivas sobre esto las toma el tribunal de la jurisdicción, las secciones, primera y segunda instancia. Esta conclusión, doctor Vidal, ¿qué supone para el proceso de paz? Mire, para el proceso de paz supone una cuestión muy importante. Si usted vio las
audiencias que se realizaron y que están detrás de esta decisión. Una audiencia que es un encuentro entre víctimas y comparecientes. Yo creo que lo primero y más importante es el reconocimiento que a través de la JEP hace el país de las víctimas. Mire, durante uno de los efectos más terribles del conflicto fue la negación de las víctimas o la normalización del drama. ¿Sí? Muchas de estas víctimas de secuestro venían a decirnos cómo en sus poblaciones o en sus contextos la gente lo justificaba, o porque usted tenía mucho dinero, o porque usted tenía aquella tal característica, pues se merecía un poco el secuestro. Hoy yo creo que hay una conciencia nacional de que esto no se puede volver a repetir. Y lo mismo pasa con la anterior resolución de conclusiones. Hay una conciencia nacional, ya nadie está dispuesto a negar que aquí hubo falsos positivos. Ya nadie está dispuesto a negar que tuvimos 20 y tantos miles de secuestros y que eso no se podía justificar en ninguna guerra revolucionaria ni política. ¿Sí? Eso es el primer avance grandísimo de estas resoluciones de conclusión. Lo segundo, la voluntad de los actores que con el reconocimiento se comprometen a no hacer repetición, pero también mandan un mensaje. Es el mensaje que está mandando el antiguo secretariado de las FARC a todos los antiguos miembros de esa guerrilla. Mire la importancia que tiene que sus máximos líderes hayan reconocido responsabilidad y hayan pedido perdón. Y algo similar sucede en la fuerza pública cuando coroneles y un general, líderes, reconocen también que incurrieron en graves crímenes y que eso necesita una solicitud de perdón a la sociedad. Los ex comandantes o ex jefes de los grupos guerrilleros como las FARC mencionados en este documento, doctor Vidal, ¿lo conocen? Absolutamente. ¿Y están de acuerdo? Sí, señor. Esto recoge el reconocimiento que ellos hicieron. No solo lo conocen, ellos participaron directamente en su redacción, en la elaboración del proceso que está ahí. Estos son los 5 años trabajando con ellos. Para concluir en esto. Para concluir en eso. Es decir, han sido 5 años de investigaciones, de trabajo conjunto. De trabajo conjunto. Viera usted la dificultad tan grande que había en todos los comparecientes de la JEP. Cuando llegaron, todos tenían discursos justificatorios. ¿Sí? O porque eran defensores del Estado en la fuerza pública, o en el caso de los miembros de las FARC porque eran revolucionarios buscando un mejor país, y todo lo que estaba puesto sobre la mesa estaba justificado y ellos no entendían por qué los estaban acusando. 5 años después, estas personas reconocen la gravedad de lo que sucedió, la gravedad del daño y han pedido perdón. Eso es un logro importantísimo, no para la JEP, para el país. Es decir, doctor Vidal, este documento lo que supone, al fin de cuentas, es el robustecimiento, la estabilización del proceso de paz. Sí, señor, la contribución que hace la justicia a un proceso de paz. Y es tal vez lo que nosotros le aportamos hoy al país como jurisdicción. Y es que atravesar un proceso de negociación política con un proceso de administración de justicia tiene todo el sentido, para que la sociedad pueda dimensionar lo que sucedió, para que los que estuvieron participando en ello hagan sus reconocimientos, y lo que está en juego ahí es la transición. Porque en últimas podemos cambiar con esto, nosotros necesitamos cambiar esa situación. No podemos simplemente, como se hacía en procesos anteriores, una amnistía y todo el mundo a su casa. No, aquí está gente, los comparecientes, pero primero las víctimas hicieron un gran esfuerzo por decirle al país esto no puede volver a pasar. Entonces, finalmente, doctor Vidal, la gran conclusión que se anuncia hoy al país por parte de usted y de la JEP es nunca más. Sí, señor, nunca más, y que aquí pasaron cosas inmensamente graves y que el mundo nos lo está diciendo, y hoy la JEP se lo presenta a la comunidad internacional completa. Ya somos conscientes, aquí pasaron cosas muy graves en el conflicto armado. Y nunca más. Y nunca más. Doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A usted muchas gracias. A usted, doctor. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI.
Gobierno revela base de reforma a la salud. Habrá fortalecimiento de los hospitales públicos y gratuidad en la atención. Gobierno y ELN anuncian primeros acuerdos. Invitan a Estados Unidos a participar en el proceso. México será garante del proceso, revela presidente Petro. Primeras sanciones de la JEP para extintas FARC por secuestros. Relevo en Fiscalía. Se va fiscal que pidió condena del ganadero Santiago Uribe. Senador Arturo Char a indagatoria en la Corte Suprema por presunta compra de votos. Cada 48 horas hay un feminicidio en Colombia. Sabotean sesión en la que se conocieron cifras alarmantes sobre violencia contra la mujer. Feministas irrumpen violentamente en sede de la Universidad Distrital en Bogotá. Suspensión por 3 meses a funcionario de migración por agresión a viajero. Emiten primeras cédulas para personas transgénero. Inflación terminará el año en el 11%, dice Banco de la República. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló hoy las bases de la reforma a la salud que llevará el Congreso en la próxima legislatura. Plantea fortalecer los hospitales públicos, eliminar la intermediación financiera del sistema de salud y la gratuidad en la atención a los afiliados. La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció a través de Twitter que uno de los pilares de la reforma al sistema será el revolcón en los hospitales públicos. El centro de la reforma a la salud es el hospital público. Este no puede seguir siendo una empresa social del Estado. Queremos es mirar en secretarías de salud y hospitales en la realidad del territorio si esto funciona o no y cómo debería funcionar para poder hacer los ajustes normativos y poder hacer los ajustes necesarios para la transformación que queremos. Anunció también gratuidad en la atención. Se crearán instituciones sanitarias del Estado. Se pondrá fin a la intermediación financiera y administrativa, se eliminará la discriminación entre regímenes contributivo y subsidiado, se desplazarán equipos médicos al territorio y la reforma también empezará por territorios apartados como el Guainía. Los recursos para los hospitales ya están presupuestados. Para el otro año ya hay unos de recursos en el presupuesto general de la Nación de 1.3 billones para todo el programa que se distribuirá entre los equipos, pero también en infraestructura de centros de atención primaria en salud. Se busca es identificar las necesidades de la comunidad y con esas necesidades saber cuántos equipos se requieren para que precisamente vayan a las casas, tengan acceso a los servicios de salud como primera entrada. El Gobierno Nacional planea presentar en su integralidad el proyecto de ley de reforma a la salud en enero del año 2023. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El gobierno mexicano aceptó la invitación del gobierno colombiano y el ELN de formar parte de los países garantes en las negociaciones de paz que se iniciaron en Caracas este lunes. Las dos delegaciones pidieron a Estados Unidos evaluar la posibilidad de nombrar un representante especial del gobierno norteamericano para estar en la mesa. Además de México, las dos delegaciones le pidieron a Brasil y Chile que participen como garantes del proceso de conversaciones. También elevaron una petición a los gobiernos de Alemania, Suecia, Suiza y España para que se conviertan en acompañantes de la mesa de negociaciones. México respondió de manera afirmativa a la invitación. Igual que los demás países garantes hoy, Chile, Venezuela, Cuba, Noruega, que venían de atrás, y ahora México, es probable que hagamos itinerante los diálogos para protegerlos incluso como de los problemas que hubo antes y es posible además que la ayuda de mediación, de garantías que todos estos países, la mayoría latinoamericanos puedan ofrecer para un proceso de paz integral en Colombia mueva a que juventudes hoy armadas, sectores hoy armados, a través de esta violencia perpetua que aún nos persigue en la historia de Colombia, pueda ser resuelta de manera definitiva.
Se espera que Estados Unidos evalúe la posibilidad de participar en la mesa de negociación mediante un enviado especial, tal y como sucedió durante los diálogos con las FARC en La Habana, donde estuvo como representante del gobierno norteamericano Bernard Aronson. Se acordó adelantar acciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos. Las dos delegaciones, en su primer anuncio de acuerdos tras la primera semana de negociaciones, anuncian como primer punto trascendental de sus conversaciones que se definirán alivios humanitarios en varias regiones del país que contarán con la verificación de la misión de las Naciones Unidas en Colombia en cabeza de Carlos Ruiz Massieu. Un acuerdo que tiene que ver con acciones humanitarias que se desplegarán desde la mesa de diálogos para atender situaciones puntuales de poblaciones que estén en riesgo por efectos del conflicto armado, acciones humanitarias y dinámicas humanitarias. También se conformó un equipo de comunicaciones en conjunto de las dos delegaciones que será el encargado de dar a conocer los resultados de los diálogos que se iniciaron el pasado lunes 21 en Caracas, Venezuela. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció la segunda sanción después de 5 años de funcionamiento. El antiguo secretariado de las FARC fue hallado responsable en el macrocaso por secuestro y toma de rehenes. Después de un primer anuncio de sanción contra 11 militares por falsos positivos en norte de Santander, la JEP cierra este año con el anuncio de la primera sanción contra el último secretariado de las FARC por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Álape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar aceptaron su responsabilidad por los crímenes de guerra, de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad. La Sala de Reconocimiento de la JEP propuso que la mayoría de exmiembros del secretariado reciba la máxima sanción, pero ello deberá decidirlo el Tribunal para la Paz. La Sala sugirió para 6 de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda Escobar, que no tuvo mando sobre la tropa. La eventual sanción de 8 años contra la cúpula de las FARC no implica cárcel. Es un componente de restricción de derechos que no es encerrar a las personas en establecimientos carcelarios. Entre los sancionados hay 2 congresistas del Partido Comunes, Julián Gallo y Pablo Catatumbo. No se ha definido si serán retirados de su curul. La participación en política es parte de las garantías del acuerdo final de paz. En su visita oficial a México, el presidente Gustavo Petro se reunió hoy con el mandatario azteca Andrés Manuel López Obrador, con quien acordó un memorando de trabajo de 16 puntos, entre los que se destacan los temas comerciales y de cooperación judicial. En su visita oficial a México, el presidente Gustavo Petro fue recibido por el mandatario de esa nación azteca, Andrés Manuel López Obrador. 16 puntos acordaron en un documento suscrito. 3 principales: lucha contra la inflación. Un flujo libre, sin ninguna restricción que no sea la autorregulación de cada país, de alimentos que puedan servir en México y de alimentos que puedan servir en Colombia y que bajen el precio de la canasta básica familiar. Además, un nuevo enfoque en la lucha antidrogas. Dicen los dos mandatarios que ha sido un fracaso la actual. Convocar a los gobiernos de América Latina a una gran conferencia latinoamericana para una nueva política sobre las drogas, dado los niveles de violencia en que ha desencadenado la actual política sobre todo el continente americano. Y un tema muy sensible, la migración, sobre todo la venezolana que pasa por Colombia, sigue a México y quiere ingresar a Estados Unidos. Para ello también tendremos que recurrir en coordinación con los Estados Unidos, de estatuir un tratado internacional de migración ordenada que evite los actuales desastres humanitarios que se están desencadenando en el tapón del Darién, en la frontera colombo-venezolana. El presidente Gustavo Petro también se reunió con la alcaldesa de Ciudad de México. Mañana regresa a Colombia.
El fiscal general Francisco Barbosa confirmó la salida del fiscal delegado ante la Corte, Carlos Iván Mejía, quien llevaba el proceso contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Por esa razón invito... El pasado 17 de noviembre el fiscal general le pidió la renuncia protocolaria a toda la cúpula de la Fiscalía, incluidos los directores seccionales de unidades y los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estas dos iniciativas... Barbosa argumentó que buscaba entregar resultados destacados en su último año de gestión, por lo que entró a revisar el trabajo de sus funcionarios en jornadas en las que se reunieron en Medellín y en Paipa. Pese a que la mayoría de la cúpula fue ratificada, el gran descabezado fue el fiscal delegado ante la Corte, Carlos Iván Mejía, a quien el fiscal le aceptó su renuncia. Luego de este proceso evaluativo y gracias a los buenos resultados, se dispuso en consecuencia la permanencia en sus cargos. Mejía era el fiscal que llevaba el proceso contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, por presuntos vínculos con la organización de los 12 Apóstoles, caso que está pendiente de sentencia y en el cual la Fiscalía pidió su condena. En el búnker también se confirmó otra salida y es la del fiscal Álvaro Betancur, quien llevaba procesos relevantes como el de Carlos Matos y el escándalo de corrupción de la Fiscalía de Cali. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación y llamado a indagatoria al expresidente del Senado, Arturo Char, por presunta compra de votos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador de Cambio Radical Arturo Char por la presunta compra de votos en una estructura criminal en la que habría coincidido con la condenada ex senadora Aida Merlano. Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Corte Suprema le abrió investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. El expediente que investiga la Corte advierte que a finales de 2017 y con ocasión de las elecciones legislativas de 2018, Arturo Char habría integrado una empresa criminal que se dedicó a la compra de miles de votos. La compra se habría efectuado, entre otros, en la Casa Blanca en la que funcionaba la sede o comando político de Aida Merlano. Hackers sabotearon una audiencia en el Congreso en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Cada 48 horas se presenta un feminicidio en Colombia, según cifras reveladas en ese encuentro. Cada 48 horas ocurre un feminicidio en Colombia. La cifra fue revelada en una audiencia de la Comisión Legal de la Mujer en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va corrido del 2022 han ocurrido más de 500 casos de feminicidio. Tenemos además en Colombia que cada 28 minutos una mujer o una niña son víctimas de violencia sexual. Las congresistas que hacen parte de la Comisión Legal de la Mujer reprocharon un hackeo durante esta audiencia. Imágenes de pornografía aparecieron durante la transmisión. Oh my God. Efectivamente vamos a radicar una denuncia penal por lo sucedido. Me parece un acto de agravio, no solamente contra mí, mis posiciones como presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, sino contra todas las senadoras representantes y sobre todo mujeres de las organizaciones que venían hoy a denunciarnos. Esto es violencia, mira, estábamos hablando de violencia digital, violencia a través de los medios tecnológicos, esto es lo que hace, esto es una muestra de que hay gente que no tiene ni los principios ni los valores para respetar a las mujeres en el nivel que nos merecemos. La senadora Pizarro radicó ante el presidente Petro una solicitud para que se declare la emergencia nacional por violencia de género, con la que piden crear unidades de apoyo multidisciplinario y atención permanente, y se priorice el presupuesto y la labor del gobierno en atención para investigar y esclarecer cada caso de violencia en el país. La Policía Metropolitana de Bogotá publicó la lista de los más buscados por delitos sexuales. Este es el cartel de los más buscados por delitos sexuales. Brigitte Jaramillo es la teniente que lidera la unidad especial para investigar estos casos. Bueno, los 5 delitos principales por los que se buscan a estas personas son acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento y delitos conexos como hurto calificado y agravado. Entre los más buscados está la historia de una pareja de migrantes, donde la mujer se hacía pasar por empleada doméstica para que su esposo ingresara a las viviendas y abusara de mujeres. Tras un consejo de seguridad entre el gobierno nacional y el distrito, desde el 3 de octubre se implementó el Plan Cazador. El Plan Cazador tiene precisamente como finalidad capturar en unos tiempos muy cortos establecidos a todas estas personas, actores precisamente que han cometido hechos delictivos en marco de delitos sexuales. En el año, la policía ha ejecutado 483 capturas por este delito.
Con marchas en Bogotá, grupos de feministas se hicieron sentir en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La jornada se desarrolló de manera pacífica mayoritariamente. Solo un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en la sede de la Universidad Distrital, La Macarena, por presuntos casos de abuso sexual. La lluvia no fue impedimento para que las mujeres se tomaran las calles de Bogotá en rechazo a la violencia de género. Visibilizar que las mujeres estamos siendo asesinadas a diario, que diariamente estamos siendo violentadas. Lo que estamos acá pues representando a todas las mujeres que han sido violentadas, todos los feminicidios. Cerca de 300 personas participaron de la protesta, que complicó el regreso a casa para algunos bogotanos. El día de hoy es poder visibilizar a todas las mujeres también y conmemorar a todas las mujeres que han perdido sus vidas. Aunque la jornada fue en su mayoría pacífica, un grupo de feministas irrumpió en la despedida de año de los directivos de la Universidad Distrital en la sede de La Macarena. Las manifestantes destruyeron varias oficinas en rechazo a un presunto abuso sexual. Puertas, sillas, computadores y mobiliario fueron vandalizados. Según cifras oficiales, 7 de cada 10 mujeres en la capital han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género durante este año. En el Valle del Cauca, el tránsito por la vía entre Cali y Buenaventura se normalizó tras un acuerdo alcanzado por delegados del gobierno y los damnificados por el invierno. En los próximos 7 días, el gobierno nacional tendrá que entregar las primeras 1.000 ayudas humanitarias a los damnificados y afectados en las zonas rurales, tanto de Dagua como de Buenaventura, Valle del Cauca. Se tomó la decisión de llegar 1.000 ayudas para las comunidades damnificadas y transcurso de los días llegarían un total a 3.000 ayudas para las comunidades afectadas de la ola invernal. Al corregimiento de Cisneros fueron enviadas 3 máquinas para intervenir los ríos Dagua y Pepitas por solicitud de las comunidades. Una comisión de diferentes entidades evaluará las condiciones de ambos afluentes para adelantar obras de mitigación. Y también en Vías y Ladanes se comprometieron a revisar el tema de los caminos de las comunidades donde no tienen acceso. La vía que conecta al principal puerto del Pacífico con el resto del país permanece habilitada y su cierre generó pérdidas por más de 50.000 millones de pesos a distintos gremios económicos. La Registraduría Nacional inició una campaña para que las personas de la comunidad LGBTIQ+ puedan poner el nombre con el que se sientan identificadas en sus registros civiles y cédulas de ciudadanía. La campaña se inició en la cárcel de Manizales. Ellas son las primeras 5 personas a quienes la Registraduría Nacional del Estado Civil, en una jornada especial, les reconoció el derecho a poner en su cédula de ciudadanía el componente sexo trans. Nacieron como mujeres, hoy tienen nombres de hombre. Esto ocurrió en el Centro de Reclusión de Mujeres de Villa Josefina, en Manizales, Caldas. Que faciliten el establecimiento de los derechos en condiciones de igualdad a las personas de la comunidad LGTBIQ+. En lo corrido del año, según la Registraduría Nacional, ya van 425 personas que han realizado cambios en el componente sexo en su registro civil de nacimiento. Luego lo protocolizan ante notaría y así pueden hacerlo en su cédula de ciudadanía para que no haya discriminación alguna. Fabiola Rubiano, la mujer señalada de insultar a la vicepresidenta Francia Márquez, no asistió a la diligencia de imputación de cargos ante la Fiscalía. La entidad decidió que la llevará a juicio por 2 delitos. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Este video que se hizo viral en redes sociales tiene en líos a Fabiola Rubiano, quien es requerida por la Fiscalía por los delitos de discriminación y hostigamiento. La mujer fue citada hoy a audiencia, sin embargo no asistió a la diligencia, argumentando que estaba enferma. Pero no se pudo llevar a cabo debido a que la señora, a través de su abogado, en horas de la mañana del día de hoy, presentó una excusa por condiciones médicas que le impedían asistir a la diligencia. El ente investigador decidió que acelerara el proceso de Rubiano usando el mecanismo abreviado y la llevará a juicio. Es importante aclarar que estos 2 delitos no admiten la conciliación, dado que son investigables de oficio y si bien se llevan a través del modelo abreviado, también es cierto que lo único que puede suceder es que ella se retracte voluntariamente de lo dicho. La vicepresidenta dijo que buscan sentar un precedente contra la discriminación en el país. Pero ¿cuántas personas son violentadas todos los días en este país y todo queda en impunidad y tristemente la gente queda ahí con la zozobra de un sistema judicial que
que no les atiende, que no les protege, que no les cuida. Los insultos a la vicepresidenta se registraron el pasado 26 de septiembre en Bogotá en una jornada de manifestaciones. Un nuevo caso de secuestro a un ganadero fue denunciado en las últimas horas en Cesar. Se trata del ganadero y palmicultor Álvaro Rodríguez, secuestrado por hombres armados momentos en que visitaba una finca de su propiedad en el sector conocido como Pasacorriendo, en el municipio de Tamalamique, en el sur de El Cesar. Exigimos a las autoridades una respuesta contundente, un acompañamiento a todo el campesinado de esta región, que se encuentra pues solo, sin ninguna posibilidad, porque no se ve mucho la presencia de la fuerza pública acompañando a estas regiones. Por su parte, la comunidad del corregimiento de Pasacorriendo, donde se produjo el plagio del reconocido comerciante y palmicultor, hacen un llamado a sus captores para que le respeten la vida y lo dejen en libertad. El expresidente Iván Duque cuestionó la falta de ideología de los partidos políticos y la decisión del Consejo de Estado que anuló la designación de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República. El expresidente Iván Duque dijo ser respetuoso de las decisiones judiciales, pero sostuvo que en el caso del exministro Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República, el Consejo de Estado aplicó una norma omitida hace 22 años. ¿Por qué ese criterio no aplicó en las 3 juntas anteriores? Es esa a veces subjetividad que si no tiene suficiente aclaración y contenido puede acabar también lacerando la confianza ciudadana en las instituciones. El ex jefe de Estado también cuestionó a los partidos políticos en función de lo que se está viendo en los respaldos al presidente Gustavo Petro. Los partidos políticos se han desnutrido ideológicamente. Muchos partidos se han desnutrido ideológicamente. Porque lo que no puede ser es que un partido 2 años atrás diga yo voto por el día sin IVA y 2 años después diga yo voto por eliminar el día sin IVA. El mismo partido. Ante estudiantes universitarios, Duque afirmó que el gobierno Petro tampoco le ha cumplido a los jóvenes con la participación en su gobierno. Y si los jóvenes querían estar más empoderados, yo pregunto, ¿dónde está la juventud representada en los altos cargos del Estado, así como está la tercera edad? El expresidente participó en el conversatorio Charla de Democracia en la Universidad de la Costa en Barranquilla. La Procuraduría suspendió por 3 meses a Jaime Alonso Sánchez, el funcionario de Migración Colombia que agredió a un viajero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sánchez denunció amenazas. ¿Qué es esta falta? ¡Oiga! El funcionario asegura que luego de protagonizar la agresión contra el pasajero, recibe a su correo institucional y redes sociales mensajes amenazantes de anónimos. Estoy amenazado de muerte y no me puedo acercar al aeropuerto porque me van a matar. Igualmente a mi familia. Por eso estoy haciendo esto. Aclara también que el usuario lo insultó en repetidas ocasiones. Me dice que, pues, con palabras fuertes, que esa miércoles no sirve para un cu y me empieza, pues, a decir cosas. La persona que grabó el suceso contradice esta versión. Realmente me pareció una conversación normal, una pregunta que hace cualquier persona. De todas formas, así hubiera habido un intercambio de palabras, nada justifica la violencia. El señalado ofreció disculpas por su comportamiento. Le pido excusas a la migración, a la entidad, a este señor también le pido excusas. Exista y se puedan desarrollar iniciativas de capacitación para con sus funcionarios en temas de derechos humanos y manejo de conflictos. Además de esto, queremos informar a la ciudadanía que saludamos la decisión que ha tomado la Procuraduría General de la Nación el día de hoy y fue de suspender a la persona. Migración Colombia abrió una investigación disciplinaria contra el funcionario. Un robo a plena luz del día en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, causó conmoción. Este hecho se registró en la carrera 30 con calle 52, donde delincuentes en moto interceptaron a una camioneta de alta gama y con armas de fuego intimidaron a los ocupantes e intentaron robar sus pertenencias. Los ladrones dispararon en varias oportunidades contra el comerciante de 30 años, quien en las últimas horas perdió la vida. Tiroteos en 2 escuelas en Brasil dejan al menos 3 personas muertas y 11 heridas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no permitirá imposiciones externas en las negociaciones con la oposición. El gabinete del presidente peruano Pedro Castilla será de nuevo renovado por 5ª vez. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Al menos 3 personas murieron y otras 11 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego en 2 escuelas en el sureste de Brasil. El atacante, que sería menor de edad y acudía a uno de los centros educativos que atacó, quedó captado cuando corrió hacia el interior de una de las escuelas esgrimiendo una pistola mientras otras personas intentaban escapar de él. Este solo levanta el arma y dispara sin detener su marcha. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que no permitirá imposiciones externas durante las negociaciones entre el chavismo y la oposición, las cuales tienen lugar en territorio mexicano y se reanudan tras 15 meses de interrupción. El gabinete del presidente peruano Pedro Castillo será nuevamente renovado tras la renuncia de su primer ministro Aníbal Torres, que se convierte en el 4º premier en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses, mientras el mandatario enfrenta 6 investigaciones de la Fiscalía peruana por supuesta corrupción y colusión. El Banco de la República reveló que al cierre de este año la inflación se ubicará por encima del 11%. La cifra es fundamental para la negociación del alza en el salario mínimo para el 2023. La Junta Directiva del Banco de la República anunció que desde mediados del 2021 la inflación se ha alejado de la meta del 3% y se espera un nivel superior al 11% al finalizar este año 2022. Ese será un dato clave para discutir el aumento de sueldos para el año entrante, pero no el único, según lo recordó desde Quibdó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La inflación, el costo de vida, el segundo, la productividad, y el tercero que hemos colocado nosotros, que es cómo proteger el valor adquisitivo del salario. La discusión sobre salario mínimo se reanudará el próximo miércoles. Será el día en que el tripartismo, que son los empresarios, los trabajadores y el gobierno, nos sentaremos en la mesa para construir la cifra de productividad que se tendrá en cuenta para el salario mínimo. El gobierno le apuesta a un salario fijado por consenso. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló las falencias de Colombia en su política rural e hizo una serie de recomendaciones al país para mejorar varios indicadores. Colombia se mantiene en el top 3 de los países con mayor desigualdad en el sector rural y muestra grandes falencias en materia de desarrollo para el campo y sus productores. Así lo revela el informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo al enviar una serie de recomendaciones al gobierno para mejorar dichos indicadores. Pero la desigualdad regional, como la mide la OCDE, es la más alta de todos los países de la OECD. Entonces, las regiones más ricas contra las regiones más pobres, esa brecha en el PIB per cápita es la más alta. Entre las principales tareas se recomienda una política intersectorial para un trabajo coordinado en las metas de desarrollo rural. Los ejes centrales a trabajar se concentran en la red terciaria, educación, salud y conectividad. Esos cuellos de botella son intersectoriales. Al Ministerio de las TIC le toca una parte, al Ministerio de Transporte le toca otra parte, al Ministerio de Agricultura le toca otra parte. Pero si lo hacen de manera descoordinada, no van a poder tener un resultado sostenible. La primera recomendación es, de hecho, hacer una política rural nacional que coordine las diferentes políticas sectoriales. La OCDE mantendrá un seguimiento sobre la política rural del país. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció una mini reforma agraria para apoyar a productores afectados por el invierno. La jefe de la cartera agropecuaria afirmó que la mini reforma consiste en mejorar las condiciones de crédito para los productores, cofinanciación y sobre todo un plan de reubicación a los más afectados. Para reubicar a los sectores que quieran reubicarse, porque ese es el otro tema. Allí lo que se está ayudando es con la parte de crédito y financiación. Vamos a ver cómo empezamos con eso, estamos discutiendo los recursos necesarios para hacerlo. En materia de crédito se busca el subsidio a la tasa de interés y agilizar los créditos que aún no salen al mercado. Abrir las puertas para que la siembra que empieza en febrero, marzo, abril tenga el financiamiento necesario. Se están mirando cómo facilitar créditos que están demorados, que no han podido pagar. El gobierno mantendrá un monitoreo permanente sobre las zonas más afectadas por el invierno. Cayó en octubre la confianza de los consumidores, según el DANE. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reveló los más recientes resultados de la encuesta Pulso Social, que mide la situación y condiciones socioeconómicas de los hogares en las principales ciudades. El índice de confianza del consumidor, que en junio marcaba 38,4 puntos, en julio 34,8, en agosto 35,7 y en septiembre 35 puntos,
cayó en octubre a 33,2 puntos. El DANE les preguntó a los jefes de hogar cómo está la situación económica de su hogar con respecto a hace 12 meses. Respondieron, peor o mucho peor, 50,7%, igual 38,5%, y tan solo 10,5% dijo estar mejor. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, lamentó la salida del exministro Alberto Carrasquilla de la Junta del Emisor por una orden judicial. Tras conocer la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República, el gerente general del emisor, Leonardo Villar, expidió el siguiente comunicado, señalando que las decisiones de la justicia tienen que ser acatadas. También señaló que lamenta esta decisión por cuanto, según él, afecta el nombramiento de una persona cuya formación, experiencia e idoneidad para el cargo son ampliamente reconocidas. El gerente del Banco de la República también agradeció enormemente los aportes del doctor Carrasquilla a la Junta y al Consejo de Administración del banco. El presidente Gustavo Petro deberá designar a una mujer para la Junta del Banco de la República en cumplimiento de la ley de cuotas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.266 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 6,71% a 13.990 pesos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 11,05% a 110 pesos con 30 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,29% a 2.457 pesos. El dólar cerró a la alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.881 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 5.064 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.63. El azúcar se transó en 19,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.55. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.457 pesos.